Pregunta 1. ¿Qué presión debe alcanzarse antes del desmantelamiento de un sistema de refrigeración? Respuesta. 0,6 bares de presión absoluta en sistemas de refrigeración con volumen interior igual o menor a 0,2 metros cúbicos. Pregunta 2. ¿Qué debe incluir toda caldera? Respuesta. Ninguna de las respuestas es correcta. Pregunta 3. ¿Cuándo realizaremos el control periódico de fugas en un sistema sellado herméticamente con 5 kilogramos de gas fluorado? Respuesta. Dependerá de las toneladas equivalentes de dióxido de carbono si superan 10 toneladas, a partir del 1 de enero de 2017. Pregunta 4. ¿Qué se usará preferentemente para pruebas de presión de estanqueidad? Respuesta. Nitrógeno seco. Pregunta 5. ¿Cómo se llama una unidad de enfriamiento evaporativo del agua? Respuesta. Torre de refrigeración. Pregunta 6. ¿Es necesario añadir un control de fugas tras reparar una fuga en un sistema de refrigeración? Respuesta. Sí, antes de un mes. Pregunta 7. ¿Qué se debe hacer con el aceite usado de un sistema de refrigeración que no pueda regenerarse? Respuesta. Tratarlo como residuo. Pregunta 8. ¿Qué comprende la inspección de un generador de frío? Respuesta. El análisis y evaluación de su rendimiento, inspección de bombas, sistemas de distribución, reguladores y verificación de energías renovables para instalaciones de más de 70 kilovatios. Pregunta 9. ¿Qué valor debe tener el coeficiente de eficiencia frigorífica, EER, en inspecciones periódicas? Respuesta. No debe ser inferior a 2. Pregunta 10. ¿Cuándo se evaluará el dimensionado de un generador de calor? Respuesta. Solo si se realiza algún cambio en el sistema o en la demanda térmica del edificio. Pregunta 11. ¿Qué rendimiento tendrá la potencia útil nominal en inspecciones periódicas? Respuesta. No será inferior en 2 unidades respecto al determinado en la puesta en marcha. Pregunta 12. ¿Cada cuánto tiempo se inspeccionarán generadores de calor con potencia térmica nominal mayor de 70 kilovatios? Respuesta. Cada 4 años. Pregunta 13. ¿Cuándo se realizará la primera inspección completa de una instalación térmica de calor o frío? Respuesta. A los 15 años desde la fecha de emisión del primer certificado. Pregunta 14. ¿Cada cuánto tiempo se evaluará el dimensionado de un generador de frío? Respuesta. Solo si hay cambios en el sistema o la demanda térmica del edificio. Pregunta 15. ¿Cuándo se realizará la inspección completa de una instalación térmica? Respuesta. A los 15 años desde la emisión del primer certificado de la instalación. Pregunta 16. ¿Cuándo se inspeccionará la instalación térmica completa según las inspecciones periódicas de eficiencia energética? Respuesta. Cuando tenga más de 15 años y la potencia térmica nominal instalada sea mayor a 70 kilovatios. Pregunta 17. ¿Cuándo se inspeccionarán los generadores de frío? Respuesta. Cuando la potencia térmica nominal sea mayor a 70 kilovatios. Pregunta 18. ¿Qué ocurre si hay una fuga de refrigerante R407C? Respuesta. La composición varía y debe sustituirse el refrigerante. Pregunta 19. ¿Es necesario realizar una prueba de presión antes de la puesta en marcha de los circuitos de refrigerante? Respuesta. Sí. A una presión igual o superior a la de trabajo. Pregunta 20. ¿A quién pueden ceder gas los distribuidores? Respuesta. A empresas habilitadas o fabricantes de equipos. Pregunta 21. ¿Con qué frecuencia se realizará el control de fugas en sistemas con 50 toneladas de dióxido de carbono? Respuesta. Cada 6 meses. Pregunta 22. ¿Qué tipo de aceite es compatible con el refrigerante R410A? Respuesta. Aceite poliéster. Pregunta 23. ¿Cuándo se deben instalar sistemas de detección de fugas? Respuesta. En instalaciones con 500 toneladas de dióxido de carbono o más. Pregunta 24. ¿Qué hacemos antes de abrir un circuito de 50 decímetros cúbicos? Respuesta. Extraeremos el refrigerante cuando la presión descienda a 0,6 bares. Pregunta 25. ¿Qué refrigerantes producen efecto invernadero? Respuesta. HFC y CFC. Pregunta 26. ¿Qué método se emplea para cargar refrigerante en un sistema? Respuesta. Con una báscula. Pregunta 27. ¿Cuándo se realizará el control periódico de fugas en un sistema sellado herméticamente con 25 toneladas de dióxido de carbono? Respuesta. Cada 12 meses. Pregunta 28. ¿Qué tipo de aceite es compatible con el refrigerante R410A? Respuesta. Aceite poliéster. Pregunta 29. ¿Cuál es la equivalencia en toneladas de dióxido de carbono para 7 kilogramos de refrigerante con un PCA de 677? Respuesta.
5 toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Pregunta 30. ¿Cuál es un requisito para obtener el carné profesional? Respuesta: ser mayor de edad. Pregunta 31. ¿Qué parcialización de potencia mínima se requiere en centrales de generación de frío de más de 70 kilovatios? Respuesta: 4 escalonamientos, siendo el menor del 25% como máximo. Pregunta 32. ¿Cómo consideramos la calidad del aire interior IDA 1, IDA 2, IDA 3? Respuesta: óptima, buena y media, respectivamente. Pregunta 33. ¿Qué debe figurar en una sala de máquinas? Respuesta: indicación de los lugares de extinción y extintores próximos. Pregunta 34. ¿A quién pueden vender gas fluorado los distribuidores? Respuesta: a empresas habilitadas o fabricantes de equipos. Pregunta 35. ¿Es necesario inspeccionar la eficiencia energética en un edificio con 4 equipos autónomos de 40 kilovatios? Respuesta: no, porque son usuarios diferentes. Pregunta 36. ¿Qué se requiere para instalaciones térmicas de más de 70 kilovatios? Respuesta: un proyecto. Pregunta 37. ¿Qué incluirá la memoria técnica de una instalación térmica? Respuesta: justificación de que las soluciones cumplen exigencias de bienestar térmico, higiene, eficiencia energética y seguridad del RITE. Pregunta 38. ¿Cuándo se requerirá un proyecto en una instalación térmica? Respuesta: cuando la potencia térmica nominal sea mayor a 70 kilovatios. Pregunta 39. ¿Cuándo no es necesario presentar documentación? Respuesta: para instalaciones con potencia térmica nominal inferior a 5 kilovatios o calentadores instantáneos. Pregunta 40. ¿Quién debe redactar y firmar un proyecto cuando es requerido? Respuesta: un técnico titulado competente. Pregunta 1. ¿Cuál es la distancia mínima entre la parte posterior de una caldera de gas y la pared de la sala de máquinas? Respuesta: 50 centímetros. Pregunta 2. ¿Puede reducirse la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria en un edificio de nueva construcción? Respuesta: sí, justificadamente y con inclusión de medidas alternativas. Pregunta 3. ¿Cuándo es necesario disponer de una red de retorno en las redes de agua caliente sanitaria? Respuesta: cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 metros. Pregunta 4. ¿Qué debe tener una instalación solar abierta? Respuesta: un vaso de expansión con capacidad para almacenar la totalidad del fluido de los captadores solares. Pregunta 5. ¿Cómo se llama una unidad de enfriamiento evaporativo del agua? Respuesta: torre de refrigeración. Pregunta 6. ¿Qué mide la relación entre el flujo de calor transmitido al fluido portador y el poder calorífico inferior del combustible? Respuesta: el rendimiento útil de una caldera. Pregunta 7. ¿Cómo se calcula en Cataluña el número mínimo de personas en el uso de una vivienda? Respuesta: según el número de habitaciones. Pregunta 8. ¿Cuándo se hará un control de fugas tras reparar una fuga de gases fluorados? Respuesta: dentro de un mes. Pregunta 9. ¿Qué medidas se pueden tomar si una rehabilitación de un edificio disminuye la contribución solar mínima? Respuesta: instalaciones alternativas de energías renovables. Pregunta 10. ¿Qué valor se considera para la concentración de dióxido de carbono del aire exterior si no se dispone de medición? Respuesta: 400 partes por millón. Pregunta 11. ¿Qué refrigerantes producen efecto invernadero? Respuesta: todos los anteriores: CFC, HCFC y HFC. Pregunta 12. ¿Qué distancia máxima debe haber a una salida en una sala de calderas de seguridad elevada? Respuesta: 7,5 metros. Pregunta 13. ¿Cuál es la distancia mínima entre las tuberías de agua fría y caliente? Respuesta: 4 centímetros. Pregunta 14. ¿Cómo se denomina una construcción techada con paredes que emplea energía para acondicionar el ambiente interior? Respuesta: edificio. Pregunta 15. ¿Qué espesor mínimo de aislamiento se usará en el tramo final de un conducto con longitud menor de 5 metros? Respuesta: 13 milímetros. Pregunta 16. ¿Cuántas zonas climáticas se consideran en España? Respuesta: ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Pregunta 17. ¿Cuál es el caudal mínimo que debe aportar un ventilador de impulsión en una sala de 20 metros cuadrados con un generador de 60 kilovatios? Respuesta: 30 litros por segundo. Pregunta 18. ¿Qué permiten los criterios de simultaneidad? Respuesta: facilitar la selección del tipo y número de generadores. Pregunta 19.
¿Qué debe tener el diseño de una chimenea para eliminación de residuos sólidos? Respuesta: un registro en la parte inferior. Pregunta 20. ¿Qué deben llevar los aparatos que utilizan gases fluorados? Respuesta: una etiqueta que indique el tipo y cantidad de gas. Pregunta 21. ¿Cómo se calcula el número mínimo de personas en Cataluña para uso de una vivienda? Respuesta: según el número de habitaciones. Pregunta 22. ¿Qué es una unidad de tratamiento de aire sin producción propia de frío o calor? Respuesta: UTA. Pregunta 23. ¿Qué reglamentación rige las condiciones de ventilación en viviendas? Respuesta: el documento básico HS de salubridad del Código Técnico de la Edificación. Pregunta 24. ¿Cuál debe ser el espacio frontal mínimo en una caldera de combustible líquido? Respuesta: el espacio que indique el fabricante. Pregunta 25. ¿Qué debe tener un generador de agua refrigerada? Respuesta: un presostato diferencial enclavado con el compresor. Pregunta 26. ¿Cuál debe ser la temperatura del agua caliente sanitaria en los puntos de consumo? Respuesta: entre 50 y 65 grados Celsius. Pregunta 27. ¿Cuál debe ser la ventilación mínima en una sala con 25 personas? Respuesta: 200 litros por segundo. Pregunta 28. ¿Qué entendemos por reforma de una antigua edificación? Respuesta: obras de reforma por cambio de uso. Pregunta 29. ¿Cuándo se deben poner en marcha los ventiladores en una red de conductos? Respuesta: hasta que el aire parezca no contener polvo a simple vista. Pregunta 30. ¿Qué debe incluirse en toda caldera? Respuesta: ninguna de las respuestas es correcta. Pregunta 31. ¿Qué debe instalarse en una instalación con un reductor de presión para acumuladores de agua caliente sanitaria? Respuesta: un manómetro a la entrada y otro a la salida. Pregunta 32. ¿Qué resistencia al fuego deben tener paredes y techos de una sala de máquinas de riesgo bajo? Respuesta: EI 90. Pregunta 33. ¿Pueden tener aberturas las redes de conductos? Respuesta: sí, las necesarias para la limpieza. Pregunta 34. ¿Qué se debe justificar a sustituir producción solar por aerotermia para agua caliente sanitaria? Respuesta: el cumplimiento de las exigencias en los documentos del proyecto. Pregunta 35. ¿Qué distancia máxima debe haber entre aberturas de servicio en una red de conductos? Respuesta: 7,5 metros. Pregunta 36. ¿Qué regula el caudal de aire en subsistemas de climatización en locales como cines o teatros? Respuesta: el número de personas presentes. Pregunta 37. ¿Cuándo es necesario registrar las operaciones de mantenimiento en instalaciones térmicas? Respuesta: para potencias térmicas iguales o superiores a 5 kilovatios. Pregunta 38. ¿Qué deben registrar los operadores de aparatos con más de 5 toneladas de dióxido de carbono equivalente? Respuesta: todas las cantidades instaladas, añadidas y recuperadas. Pregunta 39. ¿Qué implica una mayor irradiación global diaria en la zona climática? Respuesta: mayor contribución mínima de energía solar para agua caliente sanitaria. Pregunta 40. ¿Con qué frecuencia deben realizarse controles de fugas en instalaciones con 5 a 50 toneladas de dióxido de carbono equivalente? Respuesta: cada 24 meses si cuentan con sistema de detección de fugas. Pregunta 1. ¿A qué estación corresponde una humedad relativa del aire en la zona ocupada del 45,60%? Respuesta: verano. Pregunta 2. ¿Qué ocurre con la temperatura de generación cuando las demandas de energía son inferiores a las de diseño? Respuesta: la temperatura de generación se aumentará en refrigeración. Pregunta 3. ¿Cuándo se instalarán dos calderas en una central de calor con generadores estándar? Respuesta: si la potencia es superior a 400 kilovatios. Pregunta 4. ¿Cuál es la temperatura de cálculo interior para dimensionar una calefacción en una oficina? Respuesta: 21 grados Celsius. Pregunta 5. ¿Dónde tiene validez el certificado de registro de empresa instaladora autorizada? Respuesta: en toda España. Pregunta 6. ¿Qué debemos verificar al instalar válvulas termostáticas en radiadores de una vivienda? Respuesta: que el caudal mínimo circulante se adapta al caudal mínimo de la bomba. Pregunta 7. ¿Qué factores se deben analizar en la elección del sistema de climatización? Respuesta: todas las otras respuestas son correctas. Pregunta 8. ¿Qué escalonamientos mínimos debe tener una central de generación de frío con potencia superior a 70 kilovatios? Respuesta: 4 escalonamientos con un mínimo del 25%. Pregunta 9.
¿Es necesario registrar en el órgano competente la sustitución de una caldera menor o igual a 70 kilovatios por otra con la misma potencia? Respuesta: no, si no supera el 25% de la potencia útil nominal. Pregunta 10. ¿Es necesario registrar en el RICSIC la puesta en funcionamiento de una instalación con caldera de calefacción? Respuesta: sí, para instalaciones de potencia térmica nominal mayor o igual a 20 kilovatios. Pregunta 11. ¿Se puede colocar un depósito de combustible en la sala de máquinas? Respuesta: sí, si lo permite la normativa específica. Pregunta 12. ¿Es preciso disponer de memoria descriptiva para instalaciones de agua caliente sanitaria con calentadores de potencia menor o igual a 70 kilovatios? Respuesta: no. Pregunta 13. ¿Qué característica deben cumplir los tramos horizontales de chimeneas? Respuesta: tendrán pendiente hacia el generador de calor y serán lo más cortos posible. Pregunta 14. ¿Cómo se denomina la relación entre el aire impulsado en un espacio y su volumen neto? Respuesta: circulaciones. Pregunta 15. ¿Cómo se calcula la velocidad media del aire en zonas ocupadas en verano? Respuesta: según unas ecuaciones específicas. Pregunta 16. ¿Qué temperatura máxima deben tener las superficies calientes accesibles al usuario? Respuesta: 80 grados Celsius. Pregunta 17. ¿Qué caracteriza a una sala de máquinas de riesgo alto en calefacción o climatización tipo agua? Respuesta: trabajan a temperaturas superiores a 110 grados Celsius. Pregunta 18. ¿Cómo deben dimensionarse los emisores térmicos? Respuesta: para temperaturas de entrada de calefacción inferiores a 60 grados Celsius. Pregunta 19. ¿Qué nivel de humedad relativa debe mantenerse en un local con piscina climatizada para evitar condensaciones? Respuesta: siempre por debajo del 65%. Pregunta 20. ¿Qué se debe tener en cuenta para dimensionar las instalaciones de agua caliente sanitaria? Respuesta: todas las otras respuestas son correctas. Pregunta 21. ¿Cómo debe dimensionarse el vaso de expansión abierto de una instalación solar? Respuesta: de forma que pueda contener todo el fluido de los colectores solares. Pregunta 22. ¿Qué se requiere para instalaciones de calefacción superiores a 5.000 kilovatios? Respuesta: un técnico titulado competente con funciones de director técnico de mantenimiento. Pregunta 23. ¿Qué debe garantizarse en instalaciones térmicas de edificios con potencia superior a 70 kilovatios? Respuesta: ejecución bajo la dirección de un técnico competente y basado en un proyecto previo. Pregunta 24. ¿Qué deben cumplir los equipos generadores de calor y frío en su selección? Respuesta: cumplir con las exigencias mínimas de eficiencia energética. Pregunta 25. ¿Qué implica un defecto grave en una instalación térmica? Respuesta: reduce la eficiencia energética o el grado de utilización de energías renovables o residuales. Pregunta 26. ¿Se considera reforma conectar un centro escolar a una red urbana de calefacción manteniendo una caldera en reserva? Respuesta: sí, por la interconexión a la red urbana. Pregunta 27. ¿Con qué frecuencia deben limpiarse las superficies en contacto con el aire de unidades terminales con batería de enfriamiento? Respuesta: mensualmente. Pregunta 28. ¿Qué dispositivos de corte debe tener un elemento terminal? Respuesta: a la entrada y la salida. Pregunta 29. ¿Cómo se clasifica un defecto que reduce la utilización de energías renovables en una instalación térmica? Respuesta: defecto grave. Pregunta 30. ¿Qué se realiza tras las pruebas finales y la entrega de documentación en una instalación? Respuesta: la recepción provisional con el titular. Pregunta 31. ¿A qué temperatura se desarrolla con facilidad la bacteria Legionella? Respuesta: entre 20 y 45 grados Celsius. Pregunta 32. ¿Cómo se calcula el aislamiento en instalaciones de más de 70 kilovatios? Respuesta: utilizando el método alternativo para que las pérdidas no superen el 4% de la potencia transportada. Pregunta 33. ¿Con qué frecuencia se deben limpiar las unidades de climatización menores de 12 kilovatios en viviendas? Respuesta: cada 4 años. Pregunta 34. ¿Cuál es el nivel aceptable de personas insatisfechas al establecer temperatura operativa y humedad relativa? Respuesta: ppd mayor al 10%. Pregunta 35. ¿Cuándo es obligatorio un sistema de detección de fugas y corte de gas en una sala de calderas? Respuesta: en todos los casos indicados. Pregunta 36. ¿Quién es responsable de la buena práctica en los montajes? Respuesta: la empresa instaladora. Pregunta 37. ¿Se puede mezclar agua fría con vapor o agua de caldera para producir agua caliente sanitaria?
Respuesta: nunca, por razones sanitarias. Pregunta 38. ¿Qué criterio debe primar en la implantación de sistemas de climatización? Respuesta: mayor eficiencia energética global. Pregunta 39. ¿Qué es un local técnico según el RITE? Respuesta: espacio destinado exclusivamente a las máquinas de las instalaciones térmicas. Pregunta 40. ¿Se puede tomar aire de locales anexos no ventilados para una sala de calderas? Respuesta: nunca. Pregunta 1. ¿Qué establece el Reglamento 517/2014? Respuesta: todas son ciertas. Pregunta 2. ¿Cuántos accesos debe tener un dispositivo de recuperación de calor en una red de conductos para su limpieza? Respuesta: 2, uno antes y otro después del recuperador. Pregunta 3. ¿Qué característica deben tener los acumuladores de ACS mayores de 750 litros? Respuesta: dispondrán de un registro con un diámetro interior mínimo de 400 milímetros fácilmente accesible. Pregunta 4. ¿Cómo debe ser la puerta de acceso de una sala de calderas de gas menor de 200 kilovatios? Respuesta: comunicará con el interior del edificio a través de un vestíbulo de independencia. Pregunta 5. ¿Cuál es el recorrido horizontal máximo permitido para los conductos de ventilación que pasan a través de otra sala? Respuesta: 10 metros. Pregunta 6. ¿Cuál es la afirmación correcta sobre los generadores de calor? Respuesta: el caudal del fluido portador podrá variar para adaptarse a la carga térmica instantánea. Pregunta 7. ¿Cómo define el RITE un edificio? Respuesta: construcción techada con paredes en la que se emplea energía para acondicionar el clima interior. Pregunta 8. ¿Cómo deben diseñarse las instalaciones térmicas? Respuesta: de forma que globalmente se mejore la eficiencia energética. Pregunta 9. ¿Cuál es la temperatura máxima a la entrada de los emisores en el diseño de calefacción? Respuesta: 60 grados. Pregunta 10. ¿Qué normativa se aplica a la instalación de acumuladores e interacumuladores para ACS? Respuesta: UNE 100.030. Pregunta 11. ¿Qué distancia deben guardar las torres de refrigeración respecto a otras aberturas para entrada de aire? Respuesta: 10 metros en horizontal y 2 metros en vertical. Pregunta 12. ¿Cuál es la periodicidad de las inspecciones de sistemas de aire acondicionado con potencia igual o mayor a 12 kilovatios? Respuesta: ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Pregunta 13. ¿Qué ocurre con la descarga en los circuitos cerrados de generación solar térmica? Respuesta: la descarga estará conducida al depósito de llenado para recuperar el fluido caloportador. Pregunta 14. ¿Cuál es el valor mínimo del EER en la inspección de instalaciones de aire acondicionado? Respuesta: 2. Pregunta 15. ¿Qué rango de temperatura debe mantenerse en invierno en zonas ocupadas? Respuesta: entre 21 grados y 23 grados. Pregunta 16. ¿Qué deben tener los emisores de calor? Respuesta: ambos, un dispositivo para modificar las aportaciones térmicas y un dispositivo de corte en la entrada y salida con cierre eficaz. Pregunta 17. ¿Qué rendimiento medio estacional, SCOP, deben tener las bombas de calor eléctricas para ACS y piscinas? Respuesta: superior a 2,5. Pregunta 18. ¿Qué ocurre con la potencia de instalación al interconectarse con redes urbanas de calefacción? Respuesta: la potencia será la correspondiente al sistema de intercambio. Pregunta 19. ¿Cómo deben seleccionarse los equipos de generación de calor y frío? Respuesta: para que sus prestaciones cumplan con la mínima eficiencia establecida por el Reglamento de Diseño Ecológico. Pregunta 20. ¿Qué pueden hacer las salas de calderas a gas en edificios ya construidos que no cumplan la resistencia mecánica UNE 60601? Respuesta: realizar ventilación a través de conductos de superficie mínima equivalente. Pregunta 21. ¿Dónde se puede instalar una caldera a gas? Respuesta: como mínimo en primer sótano. Pregunta 22. ¿Qué se debe hacer si un depósito de agua fría está expuesto al sol? Respuesta: aislar y proteger de la radiación. Pregunta 23. ¿Dónde se aplica el RITE? Respuesta: en las instalaciones térmicas de edificación de nueva planta o en las reformas de las existentes. Pregunta 24. ¿Cuándo deben las redes de ACS disponer de una red de retorno? Respuesta: cuando la longitud de la tubería de ida al punto más alejado sea mayor o igual a 15 metros. Pregunta 25. ¿Qué altura debe tener el remate de las chimeneas, según UNE 123.001? Respuesta: se elevará 1 metro por encima de los obstáculos situados a menos de 10 metros. Pregunta 26. ¿Qué ocurre con el vaciado de agua con aditivos peligrosos? Respuesta:
Se hará en depósito de recogida para un posterior tratamiento. Pregunta 27. ¿Dónde se pueden usar los pasillos como retorno en sistemas de climatización? Respuesta: solo en viviendas. Pregunta 28. ¿Se considera reforma sustituir un generador de calor por la conexión a una red urbana? Respuesta: sí. Pregunta 29. ¿Debe disponer de vestíbulo una sala de calderas a gasóleo? Respuesta: no, si es una sala de riesgo bajo inferior o igual a 200 kilovatios. Pregunta 30. ¿A qué nivel se puede reducir la contribución renovable mínima de ACS cuando la demanda es inferior a 5.000 litros/día? Respuesta: al 60%. Pregunta 31. ¿Qué condición debe cumplirse para equipos autónomos alimentados con gases densos? Respuesta: no debe existir comunicación con desagües o sumideros en un M alrededor del equipo. Pregunta 32. ¿Desde qué potencia es obligatorio el registro de mantenimiento? Respuesta: a partir de 5 kilovatios. Pregunta 33. ¿Cuál es la temperatura máxima de los radiadores? Respuesta: 60 grados. Pregunta 34. ¿A partir de qué caudal de aire expulsado se debe recuperar la energía? Respuesta: 0,28 metros cúbicos por segundo. Pregunta 35. ¿Cuál es la temperatura máxima del agua fría según UNE 100.030? Respuesta: 20 grados. Pregunta 36. ¿Qué deben tener los acumuladores de ACS? Respuesta: boca de registro y válvulas de vaciado. Pregunta 37. ¿Qué incluirá el certificado en una instalación interconectada a una red urbana? Respuesta: información relativa a la potencia de conexión. Pregunta 38. ¿Qué se mantiene con sobrepresión al introducir aire exterior mínimo de ventilación? Respuesta: locales de servicio. Pregunta 39. ¿Qué categoría corresponde al aire de calidad media? Respuesta: IDA 3. Pregunta 40. ¿Cada cuánto tiempo se inspeccionan los sistemas de aire acondicionado mayores de 70 kilovatios? Respuesta: cada 4 años. Pregunta 1. A partir de 5 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, ¿qué equipos requieren instalación? Respuesta: será obligatorio el control de fugas anual. Pregunta 2. ¿Aire de calidad media es? Respuesta: IDA 3. Pregunta 3. ¿Cómo se denomina el elemento de intercambio de calor entre dos fluidos? Respuesta: intercambiador. Pregunta 4. ¿Cuándo es necesario disponer de un registro de operaciones de mantenimiento? Respuesta: para instalaciones de potencia igual o mayor que 5 kilovatios. Pregunta 5. Según el Reglamento 517/2014, ¿qué establece? Respuesta: normas sobre contención, uso, recuperación y destrucción de gases fluorados de efecto invernadero. Pregunta 6. En caso de interconexión con redes urbanas de calefacción o refrigeración. Respuesta: la potencia de la instalación será la correspondiente al sistema de intercambio. Pregunta 7. ¿La energía primaria incluye? Respuesta: las pérdidas en transporte y almacenamiento. Pregunta 8. ¿Las chimeneas cumplirán? Respuesta: el remate se elevará 1 metro por encima de los obstáculos situados a menos de 10 metros. Pregunta 9. Las instalaciones que empleen refrigerantes fluorados y dispongan de sistemas de detección de fugas, la activación de la alarma deberá. Respuesta: consignarse en el libro de registro de la instalación. Pregunta 10. Las instalaciones térmicas deben diseñarse, calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse, cumpliendo los requisitos siguientes. Respuesta: deben permitir el reparto de los gastos de explotación en función del consumo. Pregunta 11. Los equipos de potencias superiores a las máximas establecidas en cada reglamento. Respuesta: cumplirán al menos los requisitos de eficiencia energética correspondientes a las máximas potencias reglamentadas. Pregunta 12. ¿No tendrán consideración de zona ocupada? Respuesta: todas son correctas. Pregunta 13. Para una caldera de 700 kilovatios se precisa. Respuesta: no se puede instalar, son necesarios 2 generadores como mínimo. Pregunta 14. Periodicidad de mantenimiento para un equipo partido de aire acondicionado de 14 kilovatios de potencia, instalado en una vivienda. Respuesta: 2 años. Pregunta 15. ¿Todas las unidades terminales por agua tendrán? Respuesta: válvulas de cierre en la entrada y en la salida, y un dispositivo para modificar las aportaciones térmicas. Pregunta 16. Una sala de calderas para combustible líquido de media seguridad necesita. Respuesta: uno al exterior o al interior con vestíbulo de independización. Pregunta 17. ¿A partir de qué demanda es necesaria una instalación solar en Cataluña? Respuesta:
Agua caliente sanitaria, 50 litros por día. Pregunta 18. ¿A partir de qué potencia útil nominal se deben instalar 2 o más generadores? Respuesta: 400 kilovatios. Pregunta 19. ¿A qué temperatura se determinará el valor del scope en bombas de calor para agua caliente sanitaria? Respuesta: no inferior a 45 grados Celsius. Pregunta 20. ¿Bajo qué circunstancias se considera la energía solar fotovoltaica como producida in situ? Respuesta: la generada en el edificio o en la parcela de emplazamiento de éste. Pregunta 21. ¿Cómo deben diseñarse las instalaciones térmicas? Respuesta: de forma que globalmente se mejore la eficiencia energética. Pregunta 22. ¿Cómo será la regulación mínima de un quemador de 300 kilovatios? Respuesta: siempre modulante. Pregunta 23. ¿Cuál de estos refrigerantes produce efecto invernadero? Respuesta: todos son gases de efecto invernadero. Pregunta 24. ¿Cuál es la temperatura máxima que pueden tener los radiadores en una instalación de calefacción? Respuesta: 80 grados Celsius o estarán debidamente protegidos. Pregunta 25. ¿Cuándo es necesario un director de mantenimiento? Respuesta: para más de 400 kilovatios en calefacción o refrigeración solar. Pregunta 26. ¿Cuántas toneladas equivalentes de dióxido de carbono contiene una máquina con 3 kilogramos de refrigerante R410A? Respuesta: 6,26. Pregunta 27. ¿Cuántas zonas climáticas hay en Cataluña? Respuesta: 3. Pregunta 28. ¿Cuántos accesos para mantenimiento se deben prever en un recuperador de calor? Respuesta: 1 antes y 1 después. Pregunta 29. ¿Dónde instalaremos un equipo autónomo de climatización con potencia superior a 70 kilovatios? Respuesta: a la intemperie. Pregunta 30. ¿Dónde podemos instalar una caldera a gas? Respuesta: como mínimo en primer sótano. Pregunta 31. ¿Es posible poner en marcha una caldera sin que circule caudal? Respuesta: no, salvo que el fabricante especifique que no requieren circulación mínima. Pregunta 32. ¿Qué distancia deberán guardar las torres de refrigeración respecto a otras aberturas para entrada de aire? Respuesta: 10 metros en horizontal y 2 en vertical. Pregunta 33. ¿Qué es la pérdida de carga? Respuesta: caída de presión. Pregunta 34. ¿Qué exigencias técnicas deben cumplir las instalaciones térmicas? Respuesta: bienestar, higiene y seguridad. Pregunta 35. ¿Qué instalaciones se consideran de bajo riesgo según la norma UNE 100.030? Respuesta: humidificadores. Pregunta 36. ¿Qué instalaciones se registran ante el Departamento de Industria de la Comunidad Autónoma? Respuesta: las de potencia igual o superior a 20 kilovatios en calor y 12 kilovatios en frío. Pregunta 37. ¿Qué normativa deben cumplir las salas de máquinas de combustible líquido? Respuesta: Reglamento de instalaciones térmicas en edificios y Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad contra Incendios. Pregunta 38. ¿Qué normativa deben cumplir los aparatos con partes móviles? Respuesta: las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en equipos de trabajo. Pregunta 39. ¿Qué normativa tendremos en cuenta en lo referente a instalación de acumuladores e interacumuladores para agua caliente sanitaria? Respuesta: UNE 100.030. Pregunta 40. ¿Qué se considera zona ocupada? Respuesta: volumen destinado dentro de un espacio para la ocupación humana. Pregunta 1. Aire de calidad alta es. Respuesta: IDA 1. Pregunta 2. En las instalaciones de agua caliente sanitaria, la temperatura de acumulación será. Respuesta: compatible con su uso. Pregunta 3. ¿La energía primaria incluye? Respuesta: las pérdidas en transporte y almacenamiento. Pregunta 4. Con respecto a los gases refrigerantes, ¿el PCA es? Respuesta: el potencial de calentamiento climático de un gas de efecto invernadero respecto al del dióxido de carbono. Pregunta 5. En un subsistema solar, para evitar la congelación del fluido en las tuberías se recurrirá a la técnica de. Respuesta: utilización de una mezcla de anticongelante y circulación del fluido o aislamiento. Pregunta 6. Las bombas y válvulas que deban protegerse por medio de filtros de malla estarán situadas. Respuesta: aguas arriba del elemento a proteger. Pregunta 7. ¿Cuál es la fecha de entrada en vigor del reglamento UE 517/2014? Respuesta: 1 de enero de 2015. Pregunta 8.
¿Qué caudal de ventilación precisa una sala con ventilación forzada y una caldera de combustible líquido de 60 kilovatios? Respuesta: 30 litros por segundo. Pregunta 9. Si la potencia útil de la instalación es de 400 kilovatios. Respuesta: se puede instalar una caldera si la potencia del sistema de ACS supera la del primer escalón de modulación. Pregunta 10. El mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de potencia útil nominal inferior a 12 kilovatios se realizará. Respuesta: de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Pregunta 11. En los casos no regulados, ¿a qué temperatura se preparará el agua caliente sanitaria? Respuesta: la que resulte compatible con su uso. Pregunta 12. El proceso de renovación del aire de los locales por acción del viento o tiro térmico se denomina. Respuesta: ventilación natural. Pregunta 13. Según el RITE, un edificio se define como. Respuesta: construcción techada con paredes en la cual se utiliza energía para acondicionar el ambiente interior. Pregunta 14. Los humidificadores de vapor utilizados para mantener la humedad relativa están. Respuesta: exentos de cumplir la norma 100.030. Pregunta 15. ¿En la alimentación de agua de los circuitos hidráulicos es necesario? Respuesta: el llenado será manual. Pregunta 16. Según el reglamento EFEGAS, equipos de más de 3 kilogramos de refrigerante quedan. Respuesta: exentos a partir del 1 de enero de 2015. Pregunta 17. ¿Cuál será la humedad relativa en periodos de carga térmica negativa? Respuesta: entre 40 y 50%, admitiendo 35% en condiciones extremas durante cortos periodos. Pregunta 18. En instalaciones de agua caliente sanitaria en edificios comerciales. Respuesta: todas las respuestas son correctas. Pregunta 19. Las chimeneas que discurran por patinillos deberán. Respuesta: estar convenientemente aisladas. Pregunta 20. Los calentadores de gas de tipo B con potencia inferior a 70 kilovatios en el exterior. Respuesta: está permitida su instalación. Pregunta 21. En generadores con potencia igual o inferior a 70 kilovatios la regulación será. Respuesta: siempre modulante. Pregunta 22. La presión máxima a la que un aparato ha sido sometido por el fabricante se llama. Respuesta: presión de timbre. Pregunta 23. Para evitar el golpe de ariete en tuberías de diámetro superior a DN 100. Respuesta: las válvulas de mariposa llevarán desmultiplicador. Pregunta 24. Para seleccionar una bomba circuladora se realizará. Respuesta: de forma que su rendimiento sea máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento. Pregunta 25. En una instalación de radiadores, si las tuberías discurren por el falso techo. Respuesta: sí, es necesario aislarlas. Pregunta 26. Los filtros de aire exterior utilizados para ventilación. Respuesta: dependerán del uso del edificio y de la calidad del aire exterior. Pregunta 27. En equipos geotérmicos de más de 70 kilovatios, el número de escalones será. Respuesta: de 2 escalones mínimo. Pregunta 28. ¿En qué fecha entra en vigor el RD 1027/2007 RITE? Respuesta: 1 de marzo de 2008. Pregunta 29. La contribución mínima de energía renovable para agua caliente sanitaria aplica. Respuesta: en edificios de nueva construcción con demanda de más de 100 litros diarios. Pregunta 30. La aportación de energía renovable para agua caliente sanitaria será. Respuesta: 70%. Pregunta 31. Una vez concluidas las pruebas de puesta en servicio, se realizará. Respuesta: el instalador hará el certificado de la instalación. Pregunta 32. Una instalación con licencia de obra solicitada en febrero de 2008. Respuesta: no está obligada a cumplir el RD 1027/2007. Pregunta 33. En instalaciones de agua fría junto a tuberías calientes. Respuesta: la separación mínima será de 4 centímetros. Pregunta 34. Las torres de refrigeración en el exterior. Respuesta: deben disponer de un separador de gotas. Pregunta 35. La energía suministrada a un edificio incluyendo pérdidas se llama. Respuesta: energía primaria. Pregunta 36. El agua fría de consumo se mantendrá. Respuesta: por debajo de 20 grados Celsius. Pregunta 37. La temperatura mínima de un acumulador de agua caliente sanitaria será. Respuesta: 60 grados Celsius. Pregunta 38. Si no se dispone de valores de concentración de dióxido de carbono. Respuesta: se considera una mediana anual de 400 partes por millón.
Pregunta 39. El impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico refiere a. Respuesta. Emisiones directas de refrigerante e indirectas de dióxido de carbono. Pregunta 40. ¿Se puede producir agua caliente sanitaria mediante mezcla de agua fría y agua de calderas? Respuesta. No. Por razones sanitarias.